Él es historiador argentino dedicado al estudio de la deuda externa y es hijo de Alejandro Olmos, también historiador y querellante en el juicio sobre la legalidad de la deuda externa argentina. Tiene infinitos libros publicados y ya lo saludamos. Doctor, ¿cómo está usted? Buen día. Buenos días, María Herminia, un gusto. Gracias igualmente. Doctor, el otro día le escuché y me despertó una gran curiosidad. Bueno, usted contaba un poco toda la, iba a decir impunidad, pero no lo es, todo el resguardo, el blindaje creo que es el término, que tiene el Fondo Monetario Internacional a nivel mundial y que por eso lo que el gobierno argentino firme podrá ser cuestionado, pero no llegará a buen puerto en caso de que otro gobierno lo suceda con otra mirada ideológica. Bueno, en caso de que se impugnara algo, quizás la justicia en la Argentina podría eventualmente incriminar, aunque lo dudo, a los funcionarios argentinos. Pero es muy, diría que es casi imposible. ¿Por qué? Porque cuando se firma un acuerdo con el fondo hay dos partes, el fondo y los que lo firman en la Argentina, o sea, el presidente del Banco Central y el ministro de Economía, que son los que firman los acuerdos de stand-by y de facilidades extendidas. Ahora, para nulificar un acuerdo hay que iniciar una acción legal. No se declara así de motu propio un gobierno, declaramos nulo lo del otro. Es decir, las acciones de nulidad siempre son parte de la justicia. Ahora, ¿qué pasa? El fondo, en su convenio constitutivo, en el artículo 9, se establece que tiene inmunidad absoluta de jurisdicción, el fondo como institución, sus directores, sus gobernadores, sus funcionarios, tiene absoluta inmunidad de sus archivos, nadie puede acceder a sus archivos. Entonces, cualquier acción litigiosa contra el fondo es de imposible realización, porque además esa inmunidad no solo está en nuestros tribunales, sino en cualquier tribunal internacional, inclusive en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Es decir, el fondo por eso tiene inmunidad absoluta, más inmunidad que un país soberano. Y estas inmunidades, que se las dio el propio fondo en su convenio constitutivo, fueron ratificadas por la Convención de Nueva York de las Naciones Unidas en 1947. Por eso la cobertura que tiene es total. Es decir, se lo digo en latín, a llorar a Mailín. Exactamente. No hay posibilidades. Ahora, a mí lo que me extraña, yo creo que cuando uno critica algo o quiere cuestionar algo, lo primero que tiene que hacer es informarse. Lamentablemente nuestra dirigencia política habla y habla, pero no se informa previamente. Y yo veo que hay mucha buena gente que habla de nulidades y de todo lo demás, pero se ve que no tienen conocimiento de las normas, porque entonces no andarían diciendo los disparates que dicen. Doctor, es decir, no le queda, una vez firmado, no le queda remedio, salvo como usted dice, bueno, que se presente en la justicia, se lo impugne ante la justicia argentina, pero para el país no lo salva de deber lo que el gobierno acuerde. Claro, en principio, cuando los acuerdos con el fondo, más allá de las exigencias y condicionamientos, la plata siempre llegó. Es decir, que se haya utilizado mal, fue utilizada mal no por el fondo, sino por los funcionarios de acá. Ahora, hay otro tema que tampoco se analiza debidamente, y es que los acuerdos con el fondo no son acuerdos bilaterales por el cual el país se somete a tal cosa y el fondo se somete a tal otra. Tampoco hay pacto de jurisdicción, porque no podría haberlo, sino que es una carta que manda el gobierno diciéndole al fondo, porque además tampoco es técnicamente un préstamo, es una compra de monedas. El Estado compra al Fondo Monetario tantos derechos especiales de giro equivalente a tantos miles de millones de dólares. Y el fondo recibe la carta de intención y recibe, además de eso, un memorándum de entendimiento técnico, donde están los aspectos técnicos del acuerdo, y un memorándum de políticas económicas, firmado por funcionarios del gobierno argentino. El fondo no lo firma. El fondo después se limita a aceptar lo que le manda el gobierno y a decir, ¿le damos la plata o no se la damos?
y nada más. O sea que todas esas cosas, esos entendimientos, esos ajustes, esos condicionamientos que pone el fondo no los firma, lo firma la Argentina. Aunque los hace el fondo, el que lo firma es la Argentina. Por eso el fondo siempre se libera de cualquier responsabilidad. Claro, o sea, la responsabilidad del fondo empieza y termina en mandar la plata a Argentina o al que fuera. Exacto. Y cumplir con el monto estipulado. No, y además lo que el fondo evidentemente tiene que hacer es controlar a dónde van los fondos, que es lo que no hizo el fondo en el 2018, permitiendo que gran parte del dinero se fugara, cuando el artículo 6 de su convenio constitutivo le prohíbe dar dinero a un país que está en una salida de capitales. Claro. Una de las cosas que dicen ciertos entendidos en la materia, que la demora es justamente por eso, para poner cláusulas de que garantizarían que los fondos no vayan a la especulación financiera, sino con otro destino. Claro, lo que pasa a mí me llama la atención. Hace un mes el presidente Milei y su ministro de Economía, el mejor ministro de Economía de la historia, aunque Milei hace varios años dijo que era casi un delincuente por haberse llevado 15.000 millones de dólares repartidos entre sus amigos, dijeron que faltaba el moño para el acuerdo con el fondo. Pasó un mes y parece que ese moño se ha dilatado y Milei dijo que quizás a mitad de abril estaría el acuerdo. Eso me hace pensar que la cosa no está tan fácil para el gobierno respecto al dinero que piden y a las condiciones que impondrá el fondo para dárselo. Claro. Insisto, dicen los entendidos que consultó esta cronista, que en realidad la jugada fue, por eso aprobaron en el Congreso lo que no se sabe, decir, bueno, yo hice lo mío, ahora la pelota está en la cancha de ustedes, háganlo de ustedes y dennos la plata. Claro. Ahora, otra de las cosas es que supongo que el fondo debe estar evaluando la forma en que fue aprobado ese acuerdo a celebrarse, ¿no? Porque el fondo, más allá de sus particularidades, trata de que se respeten las formas legales. Y no sé si este DNU, que sí puede ser muy cuestionado porque es francamente inconstitucional, al fondo puede llegar a satisfacerlo. Mucho más cuando el fondo sabe que hay una ley que no se ha respetado, la ley 27.612, que establecía que el acuerdo debía ser establecido mediante una ley, no mediante un decreto de necesidad de urgencia. Y mucho menos un decreto donde se autoriza al Poder Ejecutivo sin conocer los términos de lo que se va a firmar. Estas son unas cosas insólitas. Yo siempre me acuerdo, y últimamente he releído, un libro de un gran jurista argentino, el doctor Carlos Nino, que lamentablemente murió muy joven, que en 1992 escribió una obra notable, Un país al margen de la ley. Uno lo lee hoy y es como si lo hubiera escrito hace una semana, ¿no? Porque muestra cómo el actual gobierno se ríe de la Constitución, desconoce las leyes y modifica todo por decreto, se altera lo que es la pirámide jurídica, diciendo, bueno, esta ley no me gusta, la modifico y emito un decreto. Y lamentablemente hay un Congreso, y lo voy a decir y me hago cargo, de obsecuentes, de gente que no tiene idea de lo que es el Estado de Derecho, que aprueba un montón de cosas que no debería aprobar. Y por otra parte, critica y después aprueba. Yo escuchaba el otro día al diputado Pichetto, con el que tengo una excelente relación, criticar el DNU y después votar a favor. Al diputado Massot, criticar el DNU y después abstenerse. Bueno, me pasó lo mismo con de Loredo cuando fue la aprobación del 70 del DNU, que no me sale ahora el nombre, el 70-20... El 70-23, sí. 23, gracias, doctor. Sí. Bueno, que yo lo escuchaba y decía, bueno, indudablemente el bloque va a rechazarlo. Y dijo, todo lo negativo, terminó diciendo, por todo esto lo aprobamos. Una cosa... Sí, no, es algo insólito. Es decir, hemos llegado a un grado de degradación institucional donde nos encontramos que un senador de la Nación, como el senador por Corrientes, Vichy, firma un proyecto de ley para crear una comisión investigadora y después cuando se pone a votación vota en contra, vota en contra de lo que él mismo firmó.
Sí, o el Claro, senador Cuader, que siguen apareciendo videos, ¿no?, de dólares. Claro, es decir, indudablemente los senadores reciben las órdenes de los gobernantes. Aquí todo se ha alterado. Es decir, el senador representa a la provincia, no al gobernador. Pero claro, el gobernador ordena y el senador acata, ¿no? Y los diputados lo representan al pueblo, representan sus propios intereses políticos, por eso votan como votan. Doctor Olmos, acudo a su memoria de historiador y le consulto. ¿A qué etapa, en cuanto a este tema, que es el tema de estudio que usted ha realizado y realiza, nos parecemos, si es que nos parecemos a alguna etapa? Mire, yo no veo etapas parecidas, porque en el 2001, que fue una época extremadamente conflictiva, ahí el fondo ya le había retirado el apoyo al gobierno. En este momento todavía no se sabe. Después había unas movilizaciones en la calle tremendas porque se habían limitado los retiros de fondos, que ahora no ha ocurrido y tampoco ocurriría, excepto una catástrofe, porque claro, eso significaría que Milei en las elecciones de medio término desaparezca del mapa, ¿no? Cuando él confía su capital electoral en el respeto a las decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. No lo veo. Ahora, el problema es esta relación de nuevo de volver al Fondo Monetario y de torcer las cosas. Es decir, todos los que actualmente negocian con el fondo y que defienden el acuerdo, en su oportunidad dijeron que un país va al fondo cuando está en crisis. Ahora el gobierno dice que está con una política económica exitosa, igual vuelve al fondo. Esper dijo que ir al fondo era estar en la clase B, y bueno, ahora apoya esto. Es decir, hay tal grado de incoherencia. A mí lo que me preocupa, María Herminia, es esto de, primero, la incoherencia de los dirigentes políticos. Segundo, la memoria selectiva. Dicen hoy una cosa y mañana dirán otra. Es decir, y esto no es atacar la política, es atacar la mala política, ¿no? Porque estamos como estamos precisamente por esos manejos espurios de la política. Y finalmente, porque yo que me dedico a la historia, leo debates de hace 60, 70, 90, 100 años, y no puedo creer el abismo que hay entre legisladores de otras épocas y estos. Querían un grado de cultura, de solvencia, es decir, de un lado y del otro, ¿no? Uno podía cuestionar cosas que decían o que participaban, pero tenían una entidad en lo que fundamentaba, no en esto que es un decreto de necesidad de urgencia, que uno lo lee y de llorar a gritos, porque en vez de fundamentar en doctrina jurídica o tratar de buscar algún tipo de artilugio legal, no, citan para establecer las competencias del Poder Ejecutivo la frase de 3 diputados, como si esos 3 diputados, Laspina, Oliveto y otra más que no me acuerdo, Yuri creo, fueran el paradigma del conocimiento constitucional, ¿no? ¿Sabe lo que me preocupa y no sé cuándo empezó? Es la delegación de las funciones, la delegación de los poderes. Bueno, esto de la delegación, que es una vieja historia de la Argentina, indudablemente anticonstitucional, porque toda la doctrina constitucional establece que la delegación tiene que darse no a través de un cheque en blanco, tiene que darse en casos extremos de emergencia o excepcionales, y aquí parece que la delegación legislativa, y yo he leído a Mejiana, Vidar Campos, a Banosi, todos los que han tratado el tema de la delegación, están de acuerdo en las condiciones extremas y excepcionales. Aquí no. Aquí cuando se dictó la ley 24.156 de Administración Financiera, de artículo 60 al 70, se le delegó al Poder Ejecutivo hacer lo que quisiera con la deuda pública. Es decir, una ley que se delegó por ley algo para que se estuviera en el tiempo. Una ley que empezó en el 92, que se prorrogó durante un montón de años, que se ratificó definitivamente en el 2013 y el 2014 y que sigue vigente. Entonces, claro, cuando hay tal alteración del orden jurídico, indudablemente las cosas no pueden ir bien, ¿no? Porque esto no es defender las instituciones, esto es atacarlas. Porque además, doctor, discúlpeme, ¿no? Y quiero consultarlo, pero desde esta mirada. Cuando uno ve un mundo convulsionado, cuando ve lo que está pasando en Turquía con Erdogan, cuando ve lo que está pasando en Estados Unidos con Trump, Bolsonaro en Brasil, y podemos seguir lamentablemente poniendo situaciones extremas, uno dice, bueno, si en Argentina funcionan las instituciones,
un presidente que quiere traspasarlas encontraría su barrera ahí. Ahora, si con el cuento de que es un presidente débil debilitamos las instituciones, bueno, estamos a un paso de cualquier cosa. No, por supuesto. Y además yo creo que una de las cuestiones fundamentales que defiende al individuo es que las instituciones funcionen, que el Estado de Derecho funcione, que el orden público funcione, y no que cualquier presidente, por haber sido elegido, porque una cosa es la legitimidad de origen y otra es la legitimidad de ejercicio, haga lo que quiera. Pero claro, parece que nosotros nos hemos acostumbrado a ese hacer lo que quiera, y claro, cuando hay un Congreso que no se enfrenta al presidente, cuando hay diputados y senadores que negocian cargos, negocian puestos electivos, es decir, algunos reciben enormes sumas de dinero como Cuéllar, y bueno, todo puede pasar. Y yo creo que la Argentina es un país que tiene una historia más allá de muchas alternativas y merece otro destino, no este que estamos viviendo en este momento, donde el vale todo, ¿no? Y además, el cinismo de los legisladores que para defender la institucionalidad la violan. Es decir, yo voy a defender la gobernabilidad y la institucionalidad, por eso tengo que votar así. Así, entonces votás violando la Constitución, votás violando la ley. Pero bueno, es lo que tenemos, lamentablemente. Doctor, un placer conversar con usted, ¿eh? Muchísimas Igualmente, gracias. María Herminia, un abrazo. Bueno, el doctor Alejandro Olmos Gaona, ¿no? Es un historiador dedicado exclusivamente al estudio de la deuda externa.